Buenas tardes a todas. Este video es para explicarles algunos puntillos de mi ponencia, que quizás yo no dejé tan claros, pero que sin embargo en notas a pie de página intento hacer muchas de las aclaraciones de dónde sale cada parte, porque estoy, digamos, haciendo una complementación con videos de YouTube, al texto de Gallardo. Y yo creo que podríamos comenzar por ahí. El punto es que yo hice ese complemento constante, intentando escuchar directamente las palabras pues no tan directo, de Lorena Capnal y de Julieta Paredes, y pues ahí terminé escuchando también a María Galindo y a Adriana Guzmán. Eh, digamos que el feminismo comunitario, o como yo he visto que se transmite al menos este tipo de conocimientos, apelan más a una transmisión práctica, una transmisión que siempre se está viviendo, una experiencia que siempre es compartida con la otra, con el otro, que están construyendo constantemente ese conocimiento, ¿no? Y en esa medida yo cuando me acerqué a este texto, ese tercer capítulo que hace la explicación de cómo nace el feminismo comunitario en 2003, dentro de un marco de lucha contra el neoliberalismo, eh, sí, yo leí todo el texto, vi todo el nacimiento, vi varios de los conceptos. Sin embargo, seguía sintiéndolo como algo un poco alejado, como un o como simplemente un medio de difusión que pues atiende a ciertas lógicas institucionales. Y aún así, Julieta Paredes, por ejemplo, en un video dice que el feminismo comunitario es algo que poco o nada se estudia. Y eso es algo muy triste porque los aportes de ella son realmente valiosos. Bueno, ese es el punto del por qué, digamos, yo me puse a citar también videos, para hacer como encajar mejor toda esa, toda esa teoría, y no solamente toda esa teoría, sino para que yo entendiera corporalmente qué era de lo que estaban hablando y no me fuera ajeno. Porque ese es uno de los problemas con, digamos, a veces con el texto, que el texto es un medio muy frío. El texto puede que no cree una experiencia como tan valiosa como lo es el compartir con el otro, como ya lo nombré ahorita. Bueno, comencemos ahora sí con la ponencia. Digamos que yo comencé escribiendo esto, como más o menos dentro de un marco explicativo en el que intenté mostrar, varios de los puntos, o al menos los puntos más esenciales que exponía Gallardo en las palabras de Lorena Capnal y Julieta Paredes en el texto, en el capítulo 3 de Feminismos Comunitarios, ¿no? Y es, por ejemplo, ese nacimiento por una parte, el nacimiento del feminismo comunitario que se dio dentro de un marco de lucha contra el neoliberalismo, en el que se dieron cuenta, se comenzaron a dar cuenta de todo este tipo de opresiones, de las violencias que eran ejercidas bajo sus propias experiencias corporales, como es el caso de Lorena Capnal, bajo su propia experiencia de violencia, de mujer violentada precisamente por otros hombres de su comunidad, eh, en donde ella va a encontrar todo un marco, una lógica que está configurada hacia sus propios cuerpos, y que digamos que a partir de su formación política y el encuentro con las mujeres Aymara, como las mujeres Aymara como Julieta Paredes, Adriana Guzmán, y entre otras, ellas van a entender mejor lo que es esa combinación de patriarcados, ¿no? Y es, digamos que a partir de sus experiencias ellas comienzan a ver en sus comunidades indígenas, en sus ancestros, que las mujeres ya tenían un lugar dentro de esa comunidad, ya tenían un lugar establecido, un lugar de rol establecido. Es decir, que estaban más ligadas a prácticas de cuidado, que aún así
seguían existiendo cosas como que eso no había llegado con el colonialismo, sino que en las guerras entre las comunidades, como en los incas, ya lo comentan en alguno de los videos que voy a citar, ya se ponía, por ejemplo, los cuerpos de las mujeres como botín de guerra, y eso ya había traído muchos problemas, ¿no? Porque en cierta medida se ya mostraba como un posicionamiento dentro de una lógica, dentro de una lógica que ya ponía a la mujer por debajo del hombre y no solamente eso, sino que hay un punto muy interesante que ellas cuestionan y es, digamos, esa heterosexualidad a partir de eso, esa heterosexualidad que se ha venido como imponiendo dentro de la comunidad. Es como, es como decir que solo existe hombre, solo existe mujer y tienen un fin, pero no se está cuestionando muchas de las cosas, no se permite pensarse, digamos, otras posibilidades de deseo, otras posibilidades de ser y de estar en el mundo, sino que se ve más como un tipo de complementariedad fecundante, como lo dice por ahí Lorena Capnal, en la que Padre Sol viene a fecundar a la Madre Tierra. Entonces, pues la Madre Tierra es la representación de la mujer y el Padre Sol es la representación del hombre. Y uno dice, pues sí, hay una lógica efectivamente dicotómica que comienza a mandar este tipo de roles ya implantados dentro de la comunidad. Digamos que Lorena Capnal, incluso Julieta Paredes y en el movimiento feminista comunitario ha comenzado a, ¿cómo decirlo?, a cuestionar todo este tipo de cosas porque también creen que hay la existencia de otros deseos. Pues imagínate nomás, Julieta Paredes se identifica como mujer aymara, mujer indígena y también es lesbiana. Entonces, si hay, digamos, un presupuesto de facto de una heteronormatividad impuesta dentro de la comunidad, entonces ya eso la deja como excluida de ciertos círculos, ¿no? Y eso es bastante fuerte. Eh, Eso por un lado, y es muy interesante, digamos, acercarse a mirar más cómo ellas hacen esos análisis de su comunidad. Ya pasamos a la segunda parte, que es el entronque patriarcal, y es, digamos, que ellas la llaman más como un tipo de combinación entre el patriarcado que ya existía, ese patriarcado ancestral, ese patriarcado que ya vivían dentro de sus comunidades, con el patriarcado que llega con los colonos. Entonces es la combinación entre el patriarcado ancestral y el patriarcado colonial, que efectivamente en esa combinación de complicidad comienza a recrudecer la violencia contra los cuerpos de las mujeres. Entonces ellas decían, antes de que llegara el patriarcado colonial, nosotras teníamos un poco más de libertad, sin embargo, pues había ya ciertas opresiones dentro de las comunidades, pero pero había cierta libertad respecto a sus terrenos, a ciertas cosas que podían manejar de sus vidas, espacios compartidos con las mujeres. Cuando llega este patriarcado colonial y hace la combinación con el patriarcado ancestral, desaparecen completamente esos espacios. Comienzan a rinconarlas, a rinconarlas y a rinconarlas más y más y más, oprimiendo completamente bajo sistemas, políticas, ideologías a las mujeres, a esos cuerpos no, que no, básicamente no importan dentro de ese sistema, no importan, porque igualmente son cuerpos que tienen que seguir atendiendo ciertas cosas para que siga funcionando esa lógica estructural. Es como decirlo, como ellas lo nombran algo así como yo mando a mi esposo almorzadito y todo el trabajo que yo hago para mandarlo bien, con la ropita limpia, a que él trabaje. Pero todo ese trabajo que yo hice y que yo hice y ese trabajo que él va a hacer allá, en parte todo eso
se va es para la persona que está haciendo esa producción del capital, digamos, para el jefe, pero no se está viendo en ningún momento remunerado el trabajo de la mujer, no se está viendo en ningún momento remunerado el trabajo por criar a los niños, por criar, por mantener los espacios, por intentar mantener incluso economías alimenticias entre ellas, no se está viendo nada de eso. Y eso es lo que ha generado, por ejemplo, que se vea otra opresión dentro del cuerpo de las mujeres en combinación con el patriarcado colonial, ¿no? Otra de las opresiones que también está muy marcada en el cuerpo de las mujeres y que yo también nombro es el de los suelos. Como, digamos, a partir de la explotación de los capitales y del neoliberalismo, pues de la América de Abdios Yala, se viene gestando toda una deforestación, daño ambiental que va generando daños en general hacia las niñas, hacia las mujeres, hacia los hombres, eh, porque ellos son quienes habitan esos territorios. Recuerdo mucho que uno de los textos que leí hace algún tiempo decía que casi que exclusivamente ahora se están volviendo los resguardos indígenas. Lo único que va a quedar como sin intervención masiva y aún así no se está respetando. Eso me hace acordar de, por ejemplo, un documental que yo vi hace muy poco tiempo que sacaron en Retina Latina habla sobre el chiviriquete y cómo digamos que las líneas de explotación maderera y todo lo que tiene que ver con explotación minera también quiere comenzar a atentar contra esta reserva, sabiendo que dentro de la reserva natural que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad hay comunidades no contactadas o que decidieron, al tener el primer contacto con esa civilización occidental, no volver a tenerlo. Los entiendo. Eh, y eso es bastante triste. Digamos que hay un caso que yo, por ejemplo, comento ya por la parte final de la ponencia, y es que nosotros cuando viajamos a Puerto Gaitán con la profesora Consuelo Pavón y con el grupo de pues, estudiantes de la pedagógica todos, en una de esas charlas que tuvimos con los niños y con la comunidad en general, me acuerdo mucho, era que había una petrolera cerca del resguardo, una petrolera que pues evidentemente contaminaba el agua. Y lo que pasaba es que esa agua contaminada terminaba siendo consumida o terminaba siendo utilizada por la comunidad. Y no solo eso, sino que la petrolera había deteriorado tanto las condiciones ambientales alrededor que, que ya las comunidades necesitaban era dinero para poder sostenerse y para poder mantener, digamos, un tipo de vida, un buen vivir dentro del espacio. Y muchos de los hombres, ese fue uno de los comentarios de la profe Consuelo, tenían que ir a trabajar a la petrolera así no estuvieran de acuerdo con la explotación que ellos estaban haciendo dentro del territorio de Puerto Gaitán, ¿no? Eso era bastante triste porque digamos que el resguardo Guacoyo es un resguardo muy hermoso y es un resguardo en el que uno se siente muy bien y muy tranquilo en muchos sentidos. Y también uno descubre esas otras maneras de vivir y se comienza a desengañar de todo esto, ¿no? Y es en ese sentido que ahí viene, por ejemplo, la triple opresión. Entonces, por un lado está el nacer mujer, el haber sido catalogada como mujer al momento de nacer, está el entroque patriarcal y está la afectación al territorio tierra. Entonces ahí es donde se comienza a ver cómo todas esas lógicas y esas estructuras comienzan a generar unas violencias que son legitimadas y son marcadas dentro de los cuerpos de las mujeres, quienes están resistiendo constantemente todo este tipo de cosas.
Uno de las cosas más interesantes que nombra y Julieta Paredes y Adriana Guzmán, digamos, que es que ellas están cogiendo el feminismo comunitario como una herramienta de construcción constante y de crítica constante, en la que ellas siempre van a estar como inclusive llenando de contenido esa palabra feminismo, llenando de contenido todas esas cosas que se han pensado críticamente desde sus formaciones políticas, desde sus formaciones en el activismo, por ejemplo, en la Red Sanadora de Mujeres Ancestrales o en Mujeres Creando, que es lo de Julieta Paredes. Eh, Vemos cómo ellas van creando toda esta serie de herramientas para, para efectivamente comenzar a hacer una crítica y comenzarse a reconocer como sujetas epistémicas dentro de una lógica, ¿no? Y eso precisamente es lo que ellas han venido gestando dentro de ese feminismo comunitario. Eh, Eso es como un marco explicativo muy a grosso modo del feminismo comunitario. Como les expliqué al principio, es un tema que a mi parecer es complejo de entender porque necesita más que solo el texto, necesita como ir, vivir, sentirlo. Y creo que en parte esto es un buen primer acercamiento para comenzar a cuestionarnos precisamente desde nuestros lugares situados ese tipo de cosas que nos vienen afectando, digamos, en Bogotá o no en Bogotá, como ya lo nombré, digamos, en el video de Alexis, que hay partes que están sumamente contaminadas, que hay partes que están sumamente deterioradas, en las que tú solamente ves el asfalto y se acabó. Entonces, yo creo que el feminismo comunitario es una herramienta valiosa para pensarnos a nosotras mismas. Y en esa misma medida comenzar a ser crítica. Yo siento, y esto es algo muy personal, que este feminismo comunitario está muy acompañado de nociones un poco anarquistas, pero eso suena más bien como una intuición mía, pero no sabría cómo responder eso en este momento y quizás sea una de las preguntas que yo planteé. Digamos que yo la planteé un poco porque también tuve la oportunidad de acercarme a Silvia Rivera Cosincanqui y leerla y noté que ella estaba muy nutrida de esta línea anarquista y me di cuenta que muchos de esos análisis del neoliberalismo, del capitalismo, algunas de las críticas que hacen Julieta Paredes y Lorena Capnal también van muy de la mano con eso. Entonces es muy interesante. Bueno, y hasta aquí les dejo este video. Eh, Discúlpenme por no, por a veces trabajarme un poquito hablando, es bastante complicado. Si tienen cualquier pregunta, pues me la escriben en los comentarios y a más tardar, yo creo que el sábado 25, yo ya estaré devolviéndoles, haciendo un video de respuesta sobre todas sus inquietudes. Bueno, que tengan bonita semana y buen fin de semestre. Chao.